El Plioceno, comprendido entre hace aproximadamente 5.3 y 2.6 millones de años, representa el último capítulo de un planeta que aún conservaba reminiscencias de las eras geológicas pasadas mientras se encaminaba irrevocablemente hacia las condiciones que definirían el Pleistoceno y el mundo contemporáneo, una época de transición climática y biológica donde los continentes alcanzaron esencialmente sus posiciones actuales, donde se establecieron los patrones de circulación oceánica y atmosférica que hoy conocemos, y donde aparecieron los primeros homínidos bípedos que eventualmente darían origen al género Homo, marcando el inicio de un nuevo protagonista en la historia de la Tierra cuya influencia sería determinante en épocas posteriores. Este periodo, cuyo nombre proviene del griego pleion, más, y kainos, nuevo, en referencia a la mayor proporción de especies marinas modernas encontradas en sus estratos comparado con el Mioceno, fue testigo de cambios ambientales profundos que reconfiguraron los ecosistemas globales, desde la formación final del Istmo de Panamá que unió las Américas y alteró las corrientes oceánicas hasta la intensificación de la glaciación en el hemisferio norte que prefiguró las edades de hielo del Pleistoceno, pasando por la expansión definitiva de las sabanas africanas que servirían como escenario para la evolución humana, todo ello en un contexto de enfriamiento global progresivo pero con temperaturas aún significativamente más cálidas que las actuales, especialmente en latitudes altas donde bosques templados crecían en lo que hoy es tundra ártica, y donde el nivel del mar oscilaba entre 15 y 25 metros por encima del presente, sumergiendo vastas áreas costeras que hoy son tierra firme. El clima del Plioceno, aunque más frío que el del Mioceno, presentaba características que lo hacen particularmente interesante como análogo para entender el calentamiento global actual, con estimaciones de dióxido de carbono atmosférico entre 350 y 450 partes por millón, rango similar al antropogénico, y temperaturas globales entre 2 y 4 grados centígrados superiores a las preindustriales, condiciones que permiten estudiar los posibles efectos del cambio climático contemporáneo a través del registro geológico de esta época, revelando por ejemplo que durante el óptimo climático del Plioceno medio, entre hace 3.3 a 3 millones de años, los casquetes polares eran sustancialmente más reducidos que hoy, con la Antártida Occidental parcialmente descongelada y Groenlandia posiblemente libre de hielo permanente, mientras los patrones de precipitación mostraban una distribución radicalmente diferente con regiones actualmente áridas, como el Sahel y el Medio Oriente recibiendo lluvias abundantes que sostenían extensos lagos y vegetación exuberante, como lo demuestran los sedimentos lacustres y fósiles de hipopótamos encontrados en lo que hoy es el desierto del Sáhara. Este escenario climático, sin embargo, no era estático sino que experimentó una marcada tendencia hacia el enfriamiento y la aridificación a lo largo del Plioceno, particularmente después de hace 3 millones de años cuando el cierre definitivo del Istmo de Panamá alteró las corrientes oceánicas globales, redirigiendo las aguas cálidas del Caribe hacia el Golfo de México y dando origen a la corriente del Golfo que hoy transporta calor hacia el Atlántico Norte, mientras simultáneamente se intensificaba la glaciación en el hemisferio norte con la formación de capas de hielo permanentes en Groenlandia y el Ártico canadiense, preparando el escenario para los ciclos glaciales del Pleistoceno. La paleogeografía del Plioceno presentaba un mundo casi moderno en su configuración continental pero con diferencias cruciales. Sudamérica se unió definitivamente a Norteamérica a través del Istmo de Panamá hace aproximadamente 3.5 millones de años, permitiendo el gran intercambio biótico americano que transformó para siempre los ecosistemas de ambos continentes, con especies como los felinos, cánidos, proboscideos y camélidos migrando hacia el sur mientras los perezosos terrestres, gliptodontes y marsupiales carnívoros avanzaban hacia el norte, un evento que tuvo consecuencias dramáticas especialmente para la fauna sudamericana que no había evolucionado junto a depredadores placentarios competitivos, llevando a la extinción de numerosos grupos endémicos en los milenios siguientes. África continuó su colisión con Eurasia cerrando los últimos vestigios del mar de Tetis y permitiendo migraciones faunísticas entre estos continentes a través del corredor levantino, mientras el levantamiento del Himalaya y la meseta tibetana alcanzó alturas suficientes para alterar permanentemente los patrones monzónicos. Australia permaneció aislada pero continuó su deriva hacia el norte acercándose al sudeste asiático, aunque el puente terrestre con las islas indonesias aún no se había formado, y en el Ártico, la conexión terrestre entre Eurasia y América a través de Beringia permitió el intercambio continuo de fauna entre estos continentes, incluyendo los primeros mamíferos adaptados al frío que prefiguraban la megafauna glacial del Pleistoceno. La vida en el Plioceno reflejaba estos cambios geográficos y climáticos a través de transformaciones evolutivas fundamentales. En tierra, los mamíferos alcanzaron su máxima diversidad antes de las extinciones del Pleistoceno, con la aparición de formas esencialmente modernas como los elefantes verdaderos, el epas y loxodonta, los rinocerontes actuales,
los hipopótamos, y numerosos géneros de cánidos, félidos y úrsidos que serían reconocibles hoy, mientras en Sudamérica los marsupiales carnívoros como Thylacosaurus y los ungulados nativos como los toxodontes y macrauquenias competían con los recién llegados del norte en un experimento ecológico sin precedentes que transformó los ecosistemas del continente. Los primates experimentaron desarrollos cruciales en África, donde los primeros homínidos bípedos como Australopithecus aparecieron hace alrededor de 4 millones de años, adaptándose a la vida en las sabanas que se expandían debido a la aridificación creciente, desarrollando características anatómicas como la bipedestación permanente, la reducción de los caninos y cambios en la pelvis y la columna vertebral que eventualmente permitirían la encefalización y el desarrollo de herramientas en el Pleistoceno, marcando los primeros pasos de la evolución humana. Los océanos Pliocenos, aunque similares a los actuales en su composición básica, albergaban una mezcla fascinante de especies modernas y formas arcaicas. Los tiburones gigantes como el Carcharodon megalodon aún dominaban como superdepredadores en muchos ecosistemas marinos, aunque enfrentaban creciente competencia de las ballenas dentadas modernas como los cachalotes y orcas ancestrales. Los arrecifes de coral alcanzaron una diversidad comparable a la actual tras su recuperación de la crisis del Mioceno tardío, particularmente en el Indo-Pacífico donde ya se establecía el patrón moderno de biodiversidad marina, y las comunidades de moluscos y foraminíferos planctónicos mostraban distribuciones influenciadas por las corrientes oceánicas en reorganización, con especies termófilas retrayéndose hacia el ecuador mientras formas adaptadas a aguas más frías expandían su rango hacia latitudes medias. Las plantas del Plioceno completaron la transición hacia los biomas modernos con la dominancia global de las gramíneas C4 en regiones tropicales y subtropicales, adaptadas a los bajos niveles de dióxido de carbono atmosférico y a la mayor estacionalidad climática, mientras en latitudes medias los bosques templados mixtos de coníferas y angiospermas caducifolias adquirieron su composición esencialmente actual, aunque con distribuciones más extensas hacia los polos debido al clima más cálido. La vegetación mediterránea, caracterizada por especies esclerófilas resistentes a la sequía estival, se estableció en su área actual alrededor del Mediterráneo y otras regiones de clima similar, mientras en África la expansión de las sabanas y praderas arbustivas creó el escenario ecológico perfecto para la radiación de los herbívoros ungulados y los homínidos que lo seguían. El final del Plioceno, marcado convencionalmente por el inicio de las grandes glaciaciones del Pleistoceno hace 2.6 millones de años, no fue un evento abrupto sino la culminación de la tendencia al enfriamiento que había caracterizado todo el periodo, con la formación de capas de hielo permanentes en el hemisferio norte y el comienzo de los ciclos glaciales diagonal interglaciares que definirían los próximos millones de años, un cambio climático profundo que tuvo consecuencias dramáticas para muchas especies que no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones, mientras otras, incluyendo nuestros ancestros homínidos, encontraron en este mundo en transformación oportunidades evolutivas que llevarían a la aparición del género Homo justo en el límite Plioceno-Pleistoceno. El legado del Plioceno es fundamental para entender el mundo moderno. Fue durante esta época que se establecieron las configuraciones continentales y oceánicas actuales, que los ecosistemas terrestres y marinos adquirieron su composición esencialmente moderna, y que aparecieron los primeros ancestros directos de la humanidad. Todo ello en un contexto climático que ofrece valiosas lecciones sobre los posibles efectos del calentamiento global antropogénico. El estudio de esta época, a través del registro geológico, paleontológico y paleoclimático, continúa revelando cómo los sistemas terrestres responden a cambios profundos en las condiciones ambientales, proporcionando insights cruciales para enfrentar los desafíos ecológicos del presente y el futuro. El Plioceno representa así el último umbral entre el mundo antiguo y el moderno, un periodo de transición donde las fuerzas geológicas, climáticas y biológicas que habían moldeado el planeta durante millones de años convergieron para crear las condiciones que hoy consideramos normales, pero que en realidad son solo un instante en la larga historia de la Tierra, un recordatorio de que nuestro hogar planetario está en constante cambio y de que la vida, incluida la humana, es tanto producto como agente de estas transformaciones, una lección de humildad y responsabilidad que emerge de las rocas y fósiles de esta época fascinante que fue el Plioceno.